se optó por una estrategia de vacunación a los grupos infantiles más vulnerables, mientras que en España se aprobó o se decidió hacer una estrategia de vacunación global, ¿no? a todos los grupos, todos los niños menores de 12 años. Eso creó mucha angustia en muchos padres. Entonces, yo no sé si puede valorar la estrategia seguida en ambos países. Sí, sí, cómo no. De hecho, este es un ejemplo muy claro. O sea, la situación tanto de España y de Alemania creo que ejemplifica muy bien lo que acabo de comentar, ¿no? Ambos países coincidieron más o menos en las mismas fechas con la aprobación de las campañas de vacunación infantil, pero con criterios bastante distintos. Hay que decir también que si bien teníamos la recomendación de la EMA o la aprobación de la EMA sobre la vacunación infantil, esto no obligaba a los estados a un tipo de acción. Quedaba en manos de los estados tener esta herramienta y a partir de ellos desarrollar sus propias políticas de vacunación basados en estudios técnicos, clínicos y, como no, también éticos sobre los criterios más adecuados en el momento de la gestión. En el caso de España, por ejemplo, mientras que nos abocamos en una campaña muy agresiva orientada a tratar de cubrir el máximo de la población infantil en ese rango de edad entre 5 y 11 años, con una vacunación tratando de emular un poco la experiencia que se ha vivido con la vacunación en adultos, el ejemplo que tenemos en Alemania es bastante diferente. O sea, Alemania optó por un modelo, digamos, más modesto, pero más centrado en grupos más vulnerables. A diferencia de España, Alemania optó por recomendar la vacunación en niños que presentaban condiciones clínicas que los ponían en una mayor vulnerabilidad frente a una infección por la COVID. Y también a niños que convivían en sus grupos familiares con personas que no podían acceder a los beneficios de la vacunación. Esto ya marca en sí mismo una importante diferencia y yo creo que eso es hacia donde se debería apuntar, además porque lo que veíamos hasta antes de la llegada de Omicron es que el modo como se manifestaba la enfermedad en adultos y en niños era bastante diferente. Creo que ahí tenemos un tema pendiente y es el problema de la falta de gestión en la información a los padres. Hemos centrado toda la atención en transmitir la idea que la vacunación es la única salida que tenemos, que el virus genera una sensación de bastante inseguridad y por lo tanto es necesario vacunar a los niños. Y que además le hemos puesto una especie de listón de solidaridad a este asunto. Nos estamos olvidando que la misma Organización Mundial de la Salud, en su definición de la vacunación, indica que el principal beneficiario de la vacuna tiene que ser el que se vacuna, no terceras personas. De manera secundaria, digamos, aquellos que conviven con el vacunado y no pueden acceder a la vacunación. Y esto es algo que se tiene que tener muy presente, sobre todo porque cuando estamos hablando de niños hablamos de una población especialmente vulnerable. Otro hecho que desde el aspecto ético me parece importante resaltar es que aquí en España optamos por la administración de la vacunación en diversos entornos, no solamente en el clínico. De hecho, aquí Valencia es un ejemplo de eso, ¿no? La vacunación también se dio en colegios o en centros educativos, ¿no? Y claro, uno puede preguntarse por qué hacer esto. Visto desde un sentido meramente pragmático, es una manera más fácil de poder obtener una mayor tasa de vacunación en menos tiempo. Pero desde un punto de vista ético, lo que se vulnera con una acción de este tipo es los criterios de privacidad, de confidencialidad y de información a los padres que son tan necesarios. Por ejemplo, en este aspecto, Alemania tomó una posición completamente diferente. La vacunación se centró únicamente en ámbitos clínicos, donde puedan tener los padres los espacios necesarios de privacidad y de información necesarios para sensibilizarlos y acompañar esa vacunación con medidas de cuidado, de prevención, de control.
Esto es por poner dos ejemplos donde vemos una diferencia importante. Y por añadir uno último, es que nosotros planteamos, nosotros aquí en España, se planteó esta campaña de vacunación que, digamos, de algún modo fue frenada por la emergencia de Omicron, que al final hizo que no pudiese alcanzar las tasas que se esperaban al inicio. Pero un poco que nos hemos quedado con esa foto de diciembre del 2021. A pesar de que en todos estos meses ha aparecido Omicron, han aparecido nuevas variantes de Omicron, el escenario sociosanitario ha cambiado mucho y aún seguimos con la misma pauta o con el mismo discurso mantenido en diciembre del año pasado. En este aspecto, Alemania también tiene un elemento diferente. En mayo del 2022, después de hacer una profunda evaluación sobre todo este proceso cambiante que se daba durante la pandemia, hizo un ajuste dentro de los criterios de vacunación pediátrica, al punto que al día de hoy se mantienen dos criterios. Un criterio para niños en condiciones vulnerables, con condiciones previas y que conviven con personas en su entorno familiar vulnerables, y otro criterio para niños sanos, que se entiende que están en menor riesgo, pero que debido a la sobreexposición es necesario, se recomienda también la vacunación con ellos, pero con una pauta distinta. A estos niños se les recomienda una única pauta y únicamente con Comirnaty, que es la fórmula de Pfizer.